Hoy, amados hermanos, no es un día de los muertos, pues nuestro Cristo ha resucitado. Tampoco es un día de ocio, pues nuestro Dios hasta ahora trabaja. Amados hermanos, 31 de octubre, el día de hoy, es un día de victoria y gozo, pues Cristo, habiendo vencido a la muerte, se sirvió de hombres débiles e imperfectos para hacer prevalecer su palabra. El día de hoy es el día de la Reforma. Sin embargo, quisiera dar un breve esbozo acerca de lo que ello significó para la iglesia de hoy y asimismo también lo que la historia dicta acerca de este acontecimiento. Comenzaremos por una etapa de la iglesia, la cual es llamada la época del oscurantismo. El Papa era la máxima autoridad en la Iglesia Católica Romana. Él era el canal a través del cual fluía toda la gracia de Dios, decían aquellos de esos tiempos. Los servicios eran en latín, idioma santo que se creía infundía gracia hacia quien oía el mensaje aún sin capacidad de entenderlo. Por supuesto, la gente no entendía ni una sola palabra en aquellas misas. Incluso aquellos que la dirigían se equivocaban en cuanto al idioma que pronunciaban en latín. Asimismo, también la Iglesia Católica Romana impulsaba tantas falsedades como aquellas del purgatorio, una idea creada para dar esperanza a los apenados dolientes por sus muertos a cambio de un precio por su salvación y salida del purgatorio. Asimismo, también se manifestaba dentro de aquella iglesia el amor poco empático de la iglesia al recaudar dinero entre aquellos que menos tenían para grandes proyectos y edificaciones de la misma Iglesia Católica Romana. En esos tiempos de dificultad, tiempos de confusión, tiempos de hambruna por la palabra de Dios, algunos de los creyentes más audaces se sentían inconformes con el estado de la iglesia y su función. Ellos, en un principio, no querían separarse de ella, sino que querían y anhelaban una reforma de la misma. Entre ellos, hombres como John Wycliffe afirmaron firmemente que la Escritura merecía la autoridad absoluta en la iglesia, y ella, únicamente ella, era aquella autoridad que debía prevalecer en la iglesia por encima de la autoridad papal. Impulsó aquella convicción organizando una traducción de la Biblia Vulgata Latina en inglés. Sin embargo, en el transcurso de la lucha contra la falsedad, aquel hombre fue perseguido y aún después de muerto, sus huesos fueron quemados al ser condenado como enemigo de la iglesia de ese entonces. Hombres también como John Huss negaron el poder del Papa para otorgar la salida del famoso purgatorio a las almas condenadas por medio de un módico precio de dinero. John Huss negó la existencia del purgatorio. Sin embargo, en aquella lucha fue excomulgado de sus cargos eclesiales, encarcelado por 6 meses en prisión y finalmente condenado y muerto como opositor de la iglesia en ese entonces. Fue este fiel mártir quien profetizó antes de su muerte lo siguiente: hoy pueden asar a este ganso, pero dentro de 100 años surgirá un cisne cuyo canto no podrán callar. Como un augurio profético, casi después de 100 años, un monje agustiniano llamado Martín Lutero sería el encargado de encender una llama en la iglesia de Roma que nunca pudieron contener. Amados hermanos, estos hombres fueron llamados adversarios de la iglesia, y ellos ciertamente eran adversarios de la iglesia, pero no de aquella fundada por Cristo, sino de aquella dirigida por dictadores y fundada sobre dogmas humanos. Sus testimonios fueron eternos, porque sus predicaciones y declaraciones exhalaban el aliento de Dios, es decir, no proclamaban nada más
que aquello que estaba escrito en las páginas de la Biblia. Isaías capítulo 40, versículo 8 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. De tal manera que John Wycliffe, al afirmar que la Escritura merecía toda la autoridad por encima de las autoridades eclesiales, simplemente estaba afirmando aquello que Isaías 48 y muchos otros pasajes declaraban. Asimismo, en Hebreos 9:27 dice: y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. John Huss tenía razón al negar aquella mentira de la Iglesia Católica Romana acerca del purgatorio. La Escritura, de manera explícita, nos habla acerca de dos caminos: un camino ancho que lleva a la perdición y un camino estrecho que lleva a la vida eterna. El primero lleva a los incrédulos e impíos al infierno y el segundo lleva a los creyentes en Cristo al cielo eterno. De tal manera, vuelvo y repito, que estos hombres simplemente declaraban la palabra de Dios. De manera que, según las palabras de John Huss, casi después de 100 años, un monje agustiniano encendería una antorcha que nunca se apagaría, y el nombre de ese muchacho sería Martín Lutero, un joven de 21 años, quien, atrapado en una gran tormenta, juraría por Santa Ana, a quien confesaba devoción, volverse un monje si tal santa salvaba su vida de aquella situación. Ciertamente, Martín Lutero sobrevivió a esa tormenta por el poder de Dios. Se convirtió en un monje, sin embargo no en cualquier monje, sino en un monje demasiado duro consigo mismos, teniendo extensos ayunos, confesiones de más de 6 horas por los más minúsculos pecados, vigilias prolongadas. Sin embargo, nada de eso lidiaban con la miserable condición que decía tener delante de un Dios 3 veces santo. Él era consciente de su pecaminosidad y tal pecaminosidad la sentía hasta en los huesos. En 1507 fue su primera misa y ni siquiera pudo sostener la copa de vino, la cual se creía tener la mismísima sangre de Cristo, pues no se consideraba digno de levantar la sangre de Cristo, siendo un hombre de labios inmundos y habitando en un pueblo inmundo. En 1510 Lutero viajaba a Roma para diligencias propias de su ministerio. Sus expectativas eran altas, pues tenía pensado que Roma era el lugar de la piedad de los clérigos. Sin embargo, fue grande su decepción para Lutero al ver a la iglesia de Roma convertido en un mercado espiritual. Gente casi como que pagando todas las misas que podía por el desespero de retirar a sus muertos del purgatorio. Reliquias vendidas a diestra y a siniestra, las cuales decían ser sagradas y aún medios salvíficos. Cosas ridículas tales como la brizna de paja del presebre de Cristo, un mechón de la barba de Cristo, un clavo de la cruz, un trozo de pan de la última cena, una ramita de la zarza ardiente de Moisés, algunos de los cabellos de María y algunos trozos de ropa, así como innumerables dientes y huesos de santos célebres. Todo ello promocionado por la Iglesia Católica Romana. Decepcionado a su regreso, Lutero iría a Wittenberg, donde las palabras de un monje lleno de avaricia encenderían su ira. Dicho monje se llamaba Johann Tetzel, quien, en su afán de vender indulgencias para recaudar fondos para la Basílica de San Pedro, decía lo siguiente a las almas que estaban allí escuchándole: ¿no escuchas las voces de los lamentos de tus padres muertos? Y otros que dicen: ten piedad de mí, porque estamos en dolor y castigo severo. De esto podrías redimirlos con una pequeña limosna,
Tan pronto como tu moneda suena en mi cofre, el alma de tu difunto saldrá del purgatorio al cielo. Este monje avaro ni siquiera le pedía a la gente confesar su pecado. Solo bastaba que la gente dé su dinero y así la indulgencia los libraría a ellos y a aquellos que estaban muertos del purgatorio. Tal indulgencia podía borrar aún la culpa de violar a la Madre de Dios, según las palabras de Johann Tetzel. Descontento por tales actos, Lutero clava 95 tesis en la puerta de Wittenberg, deseando un debate académico sobre dichas cuestiones el 1 de noviembre de 1517. En las tesis, en primera instancia, no había ninguna mención sobre la autoridad de las Escrituras ni la justificación solo por la fe. Solo era un reclamo del mal uso de las reliquias y la venta agresiva de las indulgencias como un despojamiento de sus bienes a los más pobres. Más tarde, en 1519, Lutero firmaría su sentencia de condena al afirmar la autoridad de las Escrituras por encima de la del Papa en un debate contra Johann Eck. Posteriormente, al concebir a Dios como un juez dispuesto a castigarlo por el más mínimo de sus pecados, Lutero halló un pasaje que lo libraría de tal entendimiento sórdido de Dios. Dicho pasaje se encuentra en Romanos capítulo 1, versículo 17, el cual dice lo siguiente: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lutero se dio cuenta que sus obras nada significaban delante del Dios 3 veces santo, y que la salvación únicamente se obtiene abrazando aquel mensaje, aquellas buenas nuevas que declaran la justicia de Dios y que es revelada por la fe. Aquella fe que justifica y hace vivir a todo hombre al poseerla. Dicha fe no era en nadie más que en la persona de Jesucristo. Lutero diría más tarde: me veo a mí mismo y es imposible que yo llegue al cielo, pero veo a Cristo y mi salvación es real. Lutero, al leer Romanos capítulo 1, versículo 17, diría: al fin, por la misericordia de Dios, meditando día y noche, presté atención al contexto de las palabras. En el Evangelio se revela la justicia de Dios, la cual es por la fe, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Allí comencé a comprender que la justicia de Dios es aquello por lo cual el justo vive gracias al don de Dios, es decir, la fe. Entonces sentí que había nacido de nuevo por completo y que había entrado al paraíso a través de puertas que estaban abiertas. Durante los años de 1520, Martín Lutero escribiría en alemán popular sus tratados, manifestando sus convicciones nuevas acerca de la justificación solamente por la fe y la autoridad de las Escrituras por encima del papado. El mismo año, el Papa emitió un decreto con su propio sello para que Lutero se retractara en un periodo de 60 días. Tal decreto fue quemado por Lutero en Wittenberg, en la fosa de Carroña, el mismo día que se vencía el plazo. En 1520 se le pedirá retractarse a Martín Lutero ante la Dieta del Imperio reunida en Worms. Lutero, entonces, delante de todas las autoridades, afirmará que sus escritos son suyos y, con estas palabras, anclará sus convicciones firmes. Si no se me convence mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado contradiciéndose a sí mismos, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Dios me ayude. Amén.
Luego de estas palabras, Martín Lutero sería perseguido y asimismo recluido para salvar su vida en el castillo de Wartburg de Federico en Sajonia. Allí tradujo al alemán el Nuevo Testamento de Erasmo. Esto ayudaría a la gente menos culta y popular poder leer las Escrituras en su propio idioma y conocer el Evangelio de poder. Las luchas con el diablo se daban tan frecuentes en Martín Lutero como sus comidas diarias. De regreso a Wittenberg, Lutero reestructuró la forma en que se dirigían las iglesias, diseñó catecismos para ellas y educó a predicadores para dar lugar a la predicación seria y apasionada de la palabra de Dios en los distintos púlpitos. En 1534, Lutero culmina su traducción de todo el Antiguo Testamento al alemán, y en 1536, a sus 63 años, Lutero fue enterrado bajo su propio púlpito, dejando un legado que trascendería el tiempo y las generaciones. Mucho se ha hablado acerca de Martín Lutero. Se le ha llamado loco, demente, esquizofrénico. Sin embargo, si Martín Lutero estaba loco, ¿cómo desearía yo imitar a tal loco? Tal hombre con convicciones firmes y ancladas en la palabra de Dios, que ni aun los magistrados más altos podían declinar su voluntad, pues ella estaba siendo guiada por las Escrituras. Amados hermanos, necesitamos cristianos como Martín Lutero, imperfectos, débiles, toscos, tal vez en su hablar, pero firmes en la palabra de Dios, apasionados por Cristo y su causa. La vida de Lutero nos enseña que Cristo puede valerse de instrumentos tan débiles y defectuosos para cumplir su gran propósito. Ciertamente, no hay corazón más duro que pueda resistir la obra de Dios, ni hay fuerza de voluntad tan fuerte que no pueda doblegarse a cumplir los propósitos de Dios. El corazón de Martín Lutero fue encendido por las brasas de carbón encendido de las llamas de Dios, aun siendo un hombre de labios inmundos, habitando en medio de un pueblo inmundo. Hermanos, nunca perdamos las esperanzas de que Dios también use nuestras vidas para manifestar su gloria. De esta manera el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7 lo siguiente: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. De tal manera que aunque somos vasijas de barro, rompibles, frágiles y feas, es el Señor con su poder, es la belleza de Dios, la cual nos da la gracia para convertirnos en instrumentos de justicia para su gloria. Simultáneo a la lucha de Lutero en Alemania, se levantarán también hombres audaces, reformadores como William Tyndale en la Reforma de Inglaterra. Él tradujo la Biblia al inglés para ser distribuida y así también firmó su sentencia de ser muerto quemado en la hoguera, no sin antes haber vertido el agua fresca del aliento de Dios en el idioma popular de la gente, y así su escrito permaneciendo durante muchas generaciones, siendo pieza clave para la traducción hoy por hoy de la King James. Juan Calvino también fue uno de los reformadores quienes se levantaron en Ginebra, Suiza. Desarrolló la teología reformada y estableció una comunidad cristiana en principios protestantes en Ginebra. Ulrico Zwinglio en Zúrich, Suiza. El tal promovió reformas en la liturgia y la doctrina de la Iglesia, enfatizando en todo momento la autoridad de las Escrituras. Ulrich Zwingli, también en Zúrich, Suiza. Él enfocó sus reformas en la eliminación de prácticas no bíblicas y la centralidad de la Escritura. John Knox, en Escocia, fundó la Iglesia Presbiteriana y promovió la Reforma en Escocia, siendo influenciado por las ideas de Calvino.
aunque con mínimas diferencias, todos aquellos hombres de la Reforma protestante se unieron bajo un mismo principio fundamental, la cual se resumía en 5 solas. Sola Escritura. Esta dictaminaba que solamente la Biblia es la única autoridad infalible en materia de fe y práctica, siendo esto en contraposición con aquello que la Iglesia Católica Romana declaraba. La sola Escritura rechaza la autoridad de la tradición y del magisterio de la Iglesia como fuentes de verdad indubitable. Asimismo, también la segunda sola es solo por la fe. El significado de dicha declaración es que la salvación se recibe únicamente a través de la fe en Jesucristo, no por ninguna obra que podamos hacer. Esto responde a la enseñanza católica de que las obras y la fe son necesarias para la salvación, o que debemos añadir algo más al sacrificio perfecto de Cristo. La tercera sola es la sola gracia. Dicha afirmación tiene por significado de que la salvación es un regalo de la gracia de Dios y no algo que se puede ganar o merecer. Esto enfatiza que la salvación es un acto soberano de Dios y no el resultado de los esfuerzos humanos. La cuarta sola es solo Cristo, y esta declara que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay un intermediario más, ni los santos, ni el Papa, ni ningún otro hombre religioso o con algún cargo eclesial. Solamente Jesucristo es el pastor de pastores de la Iglesia y Él es el único camino por el cual nos acercamos al Padre. Esta afirmación rechaza la mediación de santos y la importancia de la Iglesia en la salvación, afirmando que solamente Cristo puede salvar y aquellos que están en Cristo alcanzan la salvación. La quinta sola es solo a Dios la gloria. Su significado es que toda la gloria y honra deben ser dadas a Dios y no a los seres humanos o instituciones. Esta idea refuerza aquella verdad de que la salvación y la vida cristiana deben apuntar únicamente a la gloria de Dios, que todo aquello que hagamos y creamos debe tener un solo propósito, y eso es la gloria de Dios. Amados hermanos, quisiera, para culminar este breve esbozo de la Reforma, citar el Salmo capítulo 119, versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, y en mi aflicción hubiera permanecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Amados hermanos, la historia de la Reforma es la historia de vasos de barro, hombres débiles, quienes fueron usados poderosamente por Dios para preservar su palabra y la interpretación real de la misma. De tal manera que en este día celebremos la victoria de Cristo a través de la victoria de su palabra en los corazones de aquellos que pueden escudriñar las Escrituras ahora, teniendo en cuenta y considerando que cada página de la Biblia derrama sangre de cada mártir desde la antigüedad. Asimismo, también ello demanda una gran responsabilidad por parte nuestra, la responsabilidad de compartir el Evangelio a toda criatura, mismo Evangelio que nos fue dado, no solo por el testimonio de la preciosa sangre de Cristo, sino por el de nuestros hermanos asesinados por defender dicho testimonio. Cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. Oremos, amados hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra.
Gracias, Padre Celestial. Tú has exaltado tu nombre y tu palabra por encima de todas las cosas, como dice la Escritura inspirada. Gracias, Señor, porque a través de ella nos consuelas, nos fortaleces y nos llevas a una convicción cada vez más fuerte de tu gloria. Gracias, Señor, por cada mártir, Padre Celestial, el cual usaste de manera poderosa para que este maravilloso libro pueda ser leído y disfrutado por cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos que están escuchando este mensaje, y seas tú, oh Dios, no permitiendo que aquellos menosprecien tu palabra, ni aun la invaliden, añadiendo o recortando parte de ella, sino que la prediquen fielmente, como ella misma es, y de esta manera que tu evangelio poderoso pueda seguir transformando vidas alrededor del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Mi nombre es José Andrés Bolívar Reina. Gracias por acompañarme hasta este tiempo de reflexión en la palabra. Y no olvides apoyar a este proyecto con tus me gustas, comentarios y suscripciones. Nos vemos en una nueva transmisión de Gracia Incomparable TV.